4 minutos. El discurso del presidente Petro ante la OEA no solo fue pidiendo una reinterpretación de la Carta Interamericana de Derechos, sino el reingreso de Venezuela, el ingreso de Cuba, que nunca ha sido miembro de la OEA, y además un ataque sorpresivo allí en ese escenario de diplomacia internacional contra el Perú, defendiendo al depuesto presidente del Perú, Pedro Castillo. Desde Washington, Santiago. Hola Néstor, sí señor, pues mire, es que además lo ha hecho en reiteradas ocasiones, también desde Nueva York ha defendido al expresidente Pedro Castillo. Ha dicho el presidente Gustavo Petro que se trató de un golpe de Estado, que Pedro Castillo no tiene una sentencia judicial y que le quitaron sus derechos políticos y que precisamente eso viola la Carta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por supuesto lo comparó con su caso, que fue el momento en que dijo que el ex procurador Alejandro Ordóñez, a quien trató de fascista, le quitó los derechos políticos a Petro cuando era alcalde, y que lo mismo estaba sucediendo en Perú, porque dice él que 3 o 4 congresistas textualmente le quitaron su investidura de presidente que se había ganado popularmente, que él representa a Pedro Castillo, dice Petro, a los sectores más populares de la sierra en Perú, y que precisamente por eso se estaba violando también el sistema interamericano y que la OEA no se había pronunciado contundentemente en contra de ese episodio. Defendió a Pedro Castillo, por supuesto al gobierno de Dina Boluarte, diciendo que es un gobierno golpista, y lo atacó en ese momento el representante que estaba allí de Perú, que no es precisamente el embajador, era un representante que estaba allí en el recinto de la OEA. Se paró cuando el presidente Gustavo Petro empieza a hablar de la situación en el país vecino, y ese es uno de los episodios que marca el discurso del presidente Gustavo Petro ante la OEA, Néstor. De acuerdo, y termina protestando el gobierno peruano. Embajador Gustavo Adriánsen Olaya, buenos días, embajador. Muy buenos días, Néstor, desde Washington, un placer saludarte a ti y a toda la radio audiencia. ¿Su apellido es Adriánsen o es el apellido Olaya? Adriánsen Olaya. Adriánsen por mi padre, que en paz descanse, y Olaya por mi madre. Vale, Adriánsen, entonces el embajador Gustavo Adriánsen. Embajador, ¿cuál es la molestia de esta mañana? ¿Cuál es el motivo de la protesta de esta mañana del gobierno peruano por la visita a la OEA del presidente Petro y lo que dijo allí? Néstor, el día de ayer, en una sesión protocolar, cuya característica es un mensaje de amistad, de fraternidad, de colaboración, lamentablemente el señor Petro, una vez más, tiene expresiones absolutamente reprochables en contra del Estado peruano. Ha desconocido la legitimidad del gobierno constitucional de la señora Dina Boluarte y ha pretendido defender al golpista Pedro Castillo. Si me permites un instante, por favor, Néstor, me explico. Fíjate, el día 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo perpetró, él y sus cómplices, un golpe de Estado en contra del Estado peruano. Felizmente, Néstor, las instituciones democráticas en el Perú, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, se opusieron a esta pretensión de Castillo y cerraron filas en defensa de nuestra Constitución. Pedro Castillo fue conducido por la fuerza pública cuando intentaba fugarse a la Ciudad de México, donde finalmente le dieron asilo a su familia. Fue conducido a las instalaciones de la Policía Nacional y en ese momento el Congreso de la República inició en su contra un proceso constitucional de vacancia por incapacidad moral al haber tenido estos pronunciamientos golpistas. Como consecuencia de la vacancia de Pedro Castillo, reitero, mecanismo constitucionalmente aplicado, le corresponde la sucesión constitucional a la señora Dina Boluarte. Sí. Por eso es que la tenemos a ella hoy día como presidenta. Embajador. Sin embargo, de manera insólita... Sí. Sí, dígame. No, termine, por favor. Sin embargo, Néstor, de manera insólita, el presidente Petro desconoce todos estos hechos y con una narrativa llena de mentiras acude a la Organización de Estados Americanos para decir además que se han vulnerado los derechos políticos de Pedro Castillo. Tengo que informarle a tu audiencia, Néstor, que Pedro Castillo está siendo investigado por el Ministerio Público y por el Poder Judicial, organismos autónomos constitucionalmente. Que Pedro Castillo está siendo acusado por el delito de sedición, de rebelión contra el orden constitucional, y que está siendo acusado por algo aún, o si no más grave,
que es el delito de corrupción en cabeza de un presidente de la República. Delito de corrupción, Néstor, que no ha sido denunciado por la prensa, ni ha sido denunciado por los opositores. Delito de corrupción que ha sido denunciado por los familiares de Pedro Castillo, por los amigos de Pedro Castillo, por los ministros de Pedro Castillo. Sí. Su entorno más próximo es el que ha acusado a Pedro Castillo de estos delitos de corrupción, Embajador, y ahora se encuentran en calidad de colaboradores de la justicia. ¿usted qué opina, Adelante. qué opina de la comparación que hizo el presidente Petro ayer en la OEA del caso propio, de su caso, del caso del presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá, cuando un funcionario lo destituye, al final la CIDH lo restituye y le devuelve sus derechos políticos, y lo que está ocurriendo con Pedro Castillo? ¿Usted ve algún punto de comparación? Ningún punto de comparación en absoluto. Fíjate, Néstor, a Pedro Castillo tiene tan reconocidos sus derechos políticos, que Pedro Castillo hoy día goza del debido proceso, goza del derecho a la defensa, tiene incluso abogados extranjeros que lo están patrocinando. Pedro Castillo recibe visitas, Pedro Castillo goza de condiciones carcelarias que solo tiene Alberto Fujimori con su calidad de expresidente. Pedro Castillo ha sido visitado por representantes de organismos internacionales como la Cruz Roja, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es permanentemente monitoreado por la Defensoría del Pueblo en el Perú. Todos coinciden en que Pedro Castillo tiene vigente y garantizados todos sus derechos fundamentales. Por eso la sorpresa profunda de que Petro quiera hacer una comparación cuando no hay punto de comparación entre un caso y otro. Escuchan ustedes al embajador peruano ante la OEA, en donde estuvo el presidente Petro ayer, otra vez hablando de golpe de Estado en Perú, defendiendo al presidente Pedro Castillo. Gracias, embajador Adriansen. Muy amable por aceptar. Adrián, si me permites una última palabra, Claro, Néstor. sí, señor. El día de hoy en sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, haré saber a todos los estados esto que declaro hoy día para Blue Radio. Es La comunidad protesta. internacional tiene que saber. Es otro choque diplomático entre Colombia y Perú. Gracias, señor embajador. Son las 9 de la mañana, 12 minutos en Colombia. Blue, la alternativa.